Revelado. Lo que el millonario nunca imaginó que su empleada le diría cambió todo para siempre. Sofía temblaba en su silla, con la vista fija en el mar de documentos desordenados que la rodeaban. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Era un día como cualquier otro en la oficina de Fernando, un lugar que resplandecía con lujo y autoridad, pero también con la constante sensación de ser invisible. La mirada del empresario, a menudo centrada en números y proyecciones, no se molestaba en cruzar caminos con ella. Parafraseando a su madre, pensó en lo difícil que era ser la hija de inmigrantes en un mundo donde el talento humano se veía opacado por el linaje. Sofía sabía que su valor iba más allá de ser simplemente un asistente, pero cada día que pasaba en la oficina, esa verdad se sentía más distante. Reviviendo la historia de sus noches pasadas, cuando abrazaba libros y establecía sueños de ser científica, la angustia la oprimía. ¿Era tonto desear algo más grande que su situación? Su abuelo, un brillante científico, había sembrado en ella la semilla de la curiosidad, pero la historia de su vida en la oficina era una sombra de la misma. Una sombra que se sentía demasiado cómoda para permitirle brillar. Mientras hojeaba un antiguo documento en el laboratorio, encontró el proyecto de su abuelo perdido en el olvido. Con cada línea que leía, su corazón latía con la posibilidad de revitalizar su legado. La emoción la llenó, pero el miedo la hizo vacilar. ¿Debería presentarlo a Fernando? La idea de ser rechazada de nuevo, de ser puesta en su lugar por la idea de que su abuelo ostentaba reconocimiento y ella era solo una asistente, la paralizaba. Esa noche, la cena de los inversionistas estaba programada. Sofía, lista para el evento más importante del trimestre, se entrenó para sonreír mientras sentía que la opresión se cernía sobre su pecho. Fernando la había relegado a un papel marginal en la conversación. No puedes quedarte callada, se escuchaba una voz en su interior mientras su madre recordaba la importancia de luchar por lo que uno cree. Con cada palabra de desprecio que emanaba su jefe, la rabia burbujeaba en su interior. Tenía su propia historia, su propio legado que valía la pena defender. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el momento de la verdad se acercaba. Con cada presentación que presenciaba, la presión en su pecho se convertía en un torrente de determinación. Debía hablar. La imagen de su abuela, fuerte y sabia, la acompañaba en cada paso hacia el gran evento. Sin embargo, mientras los nervios la invadían, la ansiedad creció. Cuando se enfrentara a Fernando, la sensación de poder jamás soñada la llenaría, o terminaría siendo nuevamente un segundo plano. Y ahí estaba, en medio del auditorio, todos los ojos en ella. ¿Se atrevería a dejar que su voz floreciera? La mirada de Fernando se volvió pesada, como una espada en su pecho. Sofía estaba al borde, y lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. Sofía tragó saliva, sintiendo el sudor enfriarse en su frente. El silencio del auditorio resonaba en su mente, cada parpadeo de las miradas fijas en ella amplificaba el eco de sus dudas. Sabía que el próximo instante no solo definiría su papel dentro de la compañía, sino que también podría volver a encender la chispa de ese sueño enterrado, el legado de su abuelo. Soy más que un asistente, pensó, repitiéndose la frase como un mantra interno. Antes de cualquier palabra, decidió que iba a intentarlo. El mero hecho de abrir la boca sería un acto de desafío. La posible respuesta de Fernando, incluso su desprecio, palpitaba en su mente, pero el deseo de dejar una huella en ese lugar la empujaba a avanzar. Cuando finalmente habló, su voz, aunque temblorosa, resonó en el salón. He estado revisando algunos proyectos que podrían mejorar la eficiencia de la operación. Creo que hay una forma en la que podemos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su tono vacilante no era suficiente para captar la atención de todos, especialmente de Fernando, quien la interrumpió con una sonrisa burlona. ¿Desde cuándo un asistente tiene voz en estas conversaciones? Los conceptos son complejos, Sofía, soltó sin matices. La risa nerviosa de algunos, como un eco de desdén, acompañó sus palabras. Fue como si una pared se levantara entre ella y los demás. Pero en vez de retroceder,
algo en su interior se encendió. Me gustaría recordarte, Fernando, que también soy parte del talento que puede aportar aquí, dijo Sofía, alzando un poco más la voz, dejando atrás esa imagen de decorativa. Miradas sorprendidas se cruzaron entre los asistentes. Notó algo en sus ojos, intriga, desafío. Se estiró a sí misma, ampliando su postura. La conversación se tornó a la defensiva, pero por primera vez, la empleada comenzó a pensar en su capacidad de infundir valor en lo que ella creía. La oscuridad de la oficina, que solía ser su cómoda prisión, ahora revelaba los luminosos bordes de un mundo que anhelaba explorar. Fue una confrontación directa no solo con Fernando, sino con un obstáculo que había sido interno, el miedo a ser vista. Luego de un intercambio tenso, donde la tensión pobló la sala, notó que había comenzado a dibujar líneas en la arena. La sensación de que su voz había llegado a algunos fue como un rayo de luz. La reacción de Fernando, que inicialmente la había descalificado, pareció tambalearse ligeramente. El evento culminó con aplausos, pero no por ella. Aún así, un fuego había despertado en su pecho, uno que no esperaba. Decidió que no podía rendirse tras una breve pero intensa interacción. La búsqueda de la revalorización de su ser había comenzado, y simplemente al hablar había comenzado a trazar el camino de su autoconocimiento y legado. Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió una revolución interna. Estaba decidida a no conformarse más. Necesitaba crear un proyecto basado en las ideas de su abuelo, uno que fuera tan audaz como ella se sintió al abrir su boca. Al llegar, se sentó frente a su escritorio, tomó el viejo documento y comenzó a trabajar con fervor. La idea de presentar un nuevo proyecto ante el equipo, esta vez como una propuesta formal, llenó sus venas de aliento y claridad. A medida que las horas pasaban, planeaba cada detalle, desde el impacto potencial hasta la forma de demostrar su valía. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una sombra persistía. Fernando la dejaría brillar, o intentaría aplastarla nuevamente. La incertidumbre de su próximo movimiento la mantenía en vilo, pero ya no se sintió paralizada. Había despertado algo dentro de ella que la llevaba a creer que era posible enfrentar a sus demonios y salir victoriosa. Al día siguiente, mientras se preparaba para presentar su proyecto, una sensación de determinación la envolvió. Iba a demostrar no solo su valía, sino también que los grandes cambios requieren el coraje de quien se atreve a asumir riesgos. Ese mismo día, en la oficina, vio que un nuevo inversionista llegaría. Para una evaluación sorpresa. Su oportunidad para demostrar su potencial se acercaba inexorablemente. ¿Sería el momento de su reivindicación profesional, o una nueva prueba de su valor? El día de la presentación llegó con un aire de electricismo en la oficina. Sofía, ahora en una dirección diferente a la que había tomado antes, se sentía como si cada célula de su cuerpo vibrara con la promesa de cambio. Había pasado la noche revisando su proyecto, cada diapositiva meticulosamente diseñada, cada dato cuidadosamente analizado. La pasión por el legado de su abuelo la impulsaba, y la posibilidad de demostrar su valía ante una sala llena de ejecutivos la mantenía alerta. Cuando entró a la sala de conferencias, la mirada de Fernando la atravesó como un rayo. En su rostro se dibujaba una expresión de cinismo que seguía alimentando sus propias dudas. Sin embargo, el eco de sus palabras pasadas resonaba en su cabeza, dándole el valor necesario para dar un paso adelante. La sala se llenó de murmullos a medida que los asistentes tomaban asiento. Sofía encendió el proyector y la primera diapositiva iluminó la pared blanca con la visión que había construido. Explicó con una claridad renovada cómo su propuesta no solo abordaba áreas de mejora, sino que también contenía los ecos de la historia de su abuelo. Habló de la eficiencia, el compromiso y la necesidad de un cambio radical que no solo beneficiaría a la empresa, sino también a la cultura organizacional. Era un choque directo con lo que había sido su papel hasta ese momento, un asistente sin voz. Esta vez, lo que tenía para ofrecer era valioso y pertinente. Mientras presentaba, observó las reacciones de sus colegas. Algunos parecían comprometidos, otros incrédulos, y entre ellos, Fernando no podía ocultar su desdén. Pero lo que ella consideraba como desdén era simplemente su propio muro de inseguridad. Al final de su exposición, se sintió orgullosa. Había recorrido un largo camino desde la muchacha que amedrentada se sentaba en las reuniones. Cogiendo aire, le lanzó a Fernando una mirada desafiante. Le agradezco su atención, y espero que podamos considerar la propuesta con mente abierta. Hay una oportunidad aquí que va más allá de nuestra rutina diaria, finalizó, manteniendo el tono firme.
Era la primera vez que se enfrentaba abiertamente a él ante una sala llena de testigos, y en ese instante, algo cambió dentro de ella. Se sintió empoderada, los murmullos del auditorio se intensificaron mientras el silencio de la incertidumbre llenaba la sala. Fue como si todos respiraran al unísono, esperando la reacción de Fernando. Él la miró, primero con sorpresa y luego con una mezcla de desprecio y consideración. Alzó una mano para interrumpir. Una propuesta interesante, Sofía, comenzó, pero su tono no era de aprobación. Sin embargo, te falta la experiencia, y este proyecto es arriesgado. La palabra arriesgado golpeó como un dardo en el pecho, pero en lugar de retroceder, Sofía apretó los labios y giró la cabeza hacia los demás. ¿Es arriesgado proponerse innovar en un entorno estático? El cambio genera incomodidad, pero también es la clave del crecimiento. Si no avanzamos, nos quedamos atrás, replicó sin vacilar, sintiendo cada palabra fluir con una convicción renovada. Mientras la conversación se intensificaba, notó que algunas miradas en el público comenzaban a cambiar. Una colega, Alicia, quien siempre había sido una defensora de la integridad y el progreso, sonrió levemente. Era un pequeño gesto, pero cargaba un simbolismo enorme. Todo aquel esfuerzo finalmente empezaba a dar frutos, y por primera vez, sentía que no estaba sola. La discusión continuó, con diferentes puntos de vista emergiendo, y Sofía se adaptó rápidamente a la dinámica. Tenía el control. No solo en términos de la presentación, sino porque había comenzado a romper las cadenas que la habían mantenido limitada. Las mesas estaban girando, y los viejos paradigmas de poder estaban desmoronándose. Finalmente, el inversionista llegó y se sentó. Al ver a Sofía interactuar y sostener su propia defensa, tomó nota. Esto podría ser el cambio que todos esperaban. Sin embargo, la valoración del inversionista sería decisiva. El impulso en el que se encontraba podía tambalearse por la opinión de alguien externo. Consciente de ello, Sofía sintió en su estómago una mezcla de orgullo y ansiedad. Había lanzado las bases para su carrera, pero ¿sería suficiente? Ese era el verdadero dilema que se avecinaba. ¿Podría sostener el respeto ganado en una arena donde las opiniones también pesaban? La incertidumbre se cernía sobre ella, pero esta vez, lejos de asustarla, la llenó de determinación. El potencial de su legado, de su voz genuina y del respeto por su propia capacidad, todo estaba en juego. En ese ambiente cargado de tensión, decidió que no se detendría aquí. El camino de su verdad apenas comenzaba. El silencio se instaló de nuevo cuando el inversionista se volvió hacia ella. A medida que se apoderaba del espacio con su intervención, Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Su futuro profesional estaba a punto de ser definido, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo, pase lo que pase. La mirada de quien la había menospreciado nunca le volvería a arrebatar su sueño. ¿Qué opina usted, señora Sofía? ¿Cree que está lista para asumir más responsabilidad dentro de la compañía? Su voz resonó con un eco inesperado. En ese instante, las posibilidades la envolvieron como una ola. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta del inversionista que se cernía sobre ella como una sombra. Una mezcla de adrenalina y pavor se apoderó de su mente. La idea de asumir más responsabilidad la llenó de entusiasmo, pero también de temor. Había invertido tanto en esta presentación, tanto en el camino que había decidido tomar, que no podía permitir que la duda le robara la oportunidad de brillar. Creo que estoy lista, no solo para asumir más responsabilidad, sino para liderar un cambio real dentro de esta organización, aseguró, alzando la voz para que resonara en cada rincón de la sala. Las palabras brotaron con una sinceridad que la sorprendió, y notó el cambio en la postura de algunos de sus colegas. Las miradas que antes expresaban escepticismo ahora cargaban una nueva curiosidad. Mientras el inversionista la observaba en silencio, Sofía sentía como su confusión inicial se transformaba en claridad. La imagen de su abuelo, trabajando incansablemente por sus sueños en un entorno adverso, flotaba en su mente como una brújula interna. Había más en juego que la simple presentación. Se trataba de demostrar que su visión podía transformar esa rutina poco inspiradora en algo vibrante y significativo. Sé que no tengo la experiencia que otros pueden tener, pero he estado escuchando y aprendiendo. Sé que la empresa necesita adaptarse a un mundo cambiante. Mi propuesta no es solo un deseo de innovar, es una necesidad, continuó, sintiendo como la seguridad le brotaba de su interior. Decidió arriesgarlo todo, su voz resonó con la firmeza de la verdad que llevaba dentro. Contamos con la capacidad de evolucionar. La estrategia que presenté hoy es más que una idea,
Es una hoja de ruta para recuperar nuestra competitividad y revitalizar nuestra cultura. Estoy lista para liderar esos cambios y trabajar con ustedes para implementarlos, subrayó, notando cómo las respiraciones en la sala se mantenían atentas, casi suspendidas en el aire. Esta podría ser la oportunidad que había estado esperando. A medida que hablaba, Fernando se inclinó hacia adelante. Su expresión estaba marcada por una mezcla de incredulidad y desafío. No puedes simplemente ignorar la experiencia acumulada de este equipo, Sofía. Las palabras no son suficientes cuando hablamos de liderazgo, contestó, tratando de socavar su confianza. Cierto, replicó, las palabras deben ser seguidas de acción. Pero probar mi valía sería un verdadero liderazgo. Tomar riesgos calculados y demostrar que, aunque no tenga años de experiencia, tengo el deseo ferviente de construir algo nuevo. El momento era electrizante. Había cruzado una línea sin retorno, desnudando su ambición de frente a todos. El inversionista asintió lentamente, como si sus palabras hubieran dejado una marca. Interesante perspectiva, Sofía. Sin embargo, los próximos pasos son cruciales. Tendrás que demostrarme, no solo a mí, sino a todos aquí, que crees realmente en esta visión. Sintió como una chispa de desafío le recorrió la espalda. Mientras que su camino se dividía en múltiples direcciones, el impulso que había cultivado en su presentación era ahora un combustible ardiente. Comenzaba a entender que no solo se trataba de su proyecto, sino también de su propia trayectoria. El tiempo de cuestionarse había terminado. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez entre sus colegas, quienes intercambiaban opiniones sobre la lógica de su retórica. Sofía evaluó cada mirada, cada gesto como una oportunidad para consolidar alianzas en su misión. Su combate no solo necesitaba aliados, sino también un equipo dispuesto a dejar atrás viejas creencias. Tenía que hablar con Alicia después de la reunión. Su apoyo podría ser la clave para abrir más puertas. También debía prepararse para la inevitable resistencia de Fernando, quien no permitiría que su estatus fuera desafiado tan fácilmente. Había llegado un momento crucial. No solo tenía que sostener su idea, sino construir su red de respaldo, consciente de que este momento era solo el principio de un viaje más extenso. La inquietud se transformó en propósito. El desafío que enfrentaba era monumental, pero ahora era su desafío. La sensación de estar acorralada ya no le provocaba pánico, sino una urgencia renovada por forjar su propia historia. Mientras la sala continuaba debatiendo, se prometió a sí misma que, independientemente del resultado, nunca se permitiría ser solo una sombra en la sala de juntas. Decidió que no iba a retroceder. Este es solo el principio, se dijo internamente. Abraza su resolución en el camino por delante. Con cada palabra, estaba dejando atrás la mujer que se sintió invisible tanto tiempo. Había despertado a una Sofía decidida, y la senda estaba trazada hacia su próxima gran confrontación. Mientras el ruido aumentaba tras las interacciones, su interior ardía por la convicción de que había llegado el momento de demostrar que el cambio estaba en sus manos. ¿Y si se tratara de esto, de desafiar a los que piensan que no puedes? El eco de esa pregunta resonó en su mente mientras miraba a su alrededor, ahora evaluando cada rostro en la sala como un potencial apoyo o una oposición que fortalecería aún más su determinación. ¿Sería capaz de transformar la cultura de una empresa que estaba atrapada en el pasado? La respuesta estaba más cerca de lo que podía imaginar, pero todavía había un camino por recorrer. El camino hacia su verdadera libertad estaba comenzando. La sala se fue llenando de murmullos y Sofía sintió que la presión aumentaba en torno a ella. La combinación de nervios y energía colaborativa podía ser intoxicante, y si no actuaba con rapidez, las dudas podrían desbordar su momento de claridad. Tenía que hacer un movimiento. Observó a su colega Alicia, cuya mirada estaba en ella, esperando una señal. Esa era la primera oportunidad. Acercándose a Alicia, Sofía no pudo evitar sentirse vulnerable. Sabía que la relación con ella podría ser la clave para forjar una coalición que reforzara su propuesta. Necesito tu apoyo, le susurró, y con esas simples palabras se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Alicia, siempre pragmática y con una visión clara, estaba lista para escuchar. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Fernando no será fácil de tratar, le advirtió Alicia con franqueza. Su sinceridad caló hondo en Sofía, pero también la animó. El desafío no la amedrentaba, al contrario, le encendía esa chispa de determinación. Sí, estoy lista. Este es nuestro momento. No puedo vivir con el miedo, tengo que hacer que las cosas cambien, respondió, convencida de que este imperativo interno era su brújula.
Conversaron sobre la estrategia, alineando sus metas y cómo podían colaborar para ganar a más colegas a su causa. Cada palabra pronunciada entre ellas era una semilla de confianza que iba germinando con cada intercambio de ideas. Sofía sentía que mientras más se preparaban, más crecía su determinación. Esa planificación la llevó a entender que había cultivado habilidades a lo largo de los años detrás de las sombras. Sabía escuchar, conectar y sobre todo, actuar. Una inesperada revelación se hizo presente. Su liderazgo no dependía exclusivamente de la experiencia, sino también de su capacidad para galvanizar a su alrededor. Cuando terminó la reunión, ella y Alicia se acercaron a otros colegas, compartiendo ideas con una energía renovada. Conversaron sobre la necesidad de cambiar el enfoque del equipo de trabajo, haciendo énfasis en que la innovación no era un capricho, sino una obligación. Las reacciones eran mixtas, pero el cambio de ambiente, en contraste con la reunión previa, era palpable. Más tarde, mientras se retiraba de la oficina, sintió una presión en su pecho. A medida que la adrenalina del día disminuía, las preguntas volvían a surgir. ¿Sería suficiente todo lo que había comenzado? ¿Podría resistir la presión que Fernando ejercería en su contra? Estos pensamientos se cernían sobre ella como tormentas en un horizonte intranquilo. Pasó horas reflexionando sobre cómo contrarrestar las críticas que sabía que vendrían. El día siguiente sería crucial, debía estar lista para el embate. Decidió dedicar tiempo a prepararse, no solo sobre su propuesta, sino también sobre cómo comunicarla con la mayor claridad y convicción. El desafío no era simplemente presentar una visión, sino también defenderla con tenacidad. Su mente se llenó de diferentes escenarios, como podría abordar a quienes se resistieran. Tenía que estar un paso adelante. La imagen de su abuelo guiaba cada paso, recordándole que las adversidades eran parte del camino hacia el éxito. Su voz se alzaría y resonaría firme ante los que consideraban sus propuestas como meras fantasías. Voy a enfrentar a Fernando con una nueva perspectiva, se dijo, sonriendo ante la idea de que, pese a la adversidad, cada crítica podría transformarse en una oportunidad. Estaba lista para que su voz, una vez más, retumbara en la sala de juntas mientras se preparaba para dormir. Su pensamiento se centró en el día siguiente, ya no como un mero ejercicio de presentación, sino como el inicio del cambio que deseaba ver. La sensación de inquietud se entrelazaba con la de empoderamiento. Su camino estaba claro a pesar de la niebla de incertidumbre. Mientras apagaba las luces, un impulso revelador la golpeó con fuerza. Este no era solo su desafío contra la resistencia de unos pocos, era la lucha por redefinir su posición y reconciliar su propio valor. ¿Sería capaz de mantener su curso a pesar de los vientos en contra? La respuesta sería revelada al día siguiente, cuando todas las cartas estuvieran sobre la mesa, y la verdadera prueba de su liderazgo se materializara. El día amaneció con una luz áurea que atravesaba la ventana de su oficina, pero Sofía solo podía concentrarse en el ritmo acelerado de su corazón. El eco de su propia determinación reverberaba en su mente mientras revisaba sus notas una vez más, asegurándose de que cada argumento estuviera claro y listo para ser presentado. Esta no era una reunión común. Era el momento crítico que había estado esperando, un punto de inflexión en su carrera. Mientras avanzaba por los pasillos, Sofía se percataba de las miradas de algunos colegas. Algunos eran escépticos, otros la observaban con interés. Ella sentía la mezcla de ansiedad y expectativa. Sin embargo, detrás de esa fachada de inseguridad, había una creciente resolución. Se repetía en voz baja que no podría permitirse fallar, había demasiadas cosas en juego. Al llegar a la sala de juntas, la atmósfera era tensa. Fernando ya estaba presente, con su inconfundible expresión de desdén. Su posición dominante estaba claramente establecida, como un depredador que observa a su presa. Pero Sofía no iba a dejar que eso la intimidara. Se sentó, respiró hondo y se preparó para transformar esa tensión a su favor. Cuando comenzó su presentación, la seguridad que había trabajado durante toda la noche comenzó a florecer. Sofía utilizaba cada dato, cada ejemplo, cada argumento sólido que había elaborado para explicar por qué su enfoque era necesario. Mientras hablaba, sentía que estaba no solo defendiendo una propuesta, estaba defendiendo su propia valía profesional. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba comunicando hechos, estaba compartiendo su visión y su pasión. Cada vez que Fernando la interrumpía con críticas, ella respondía con datos contundentes, pero también con un componente emocional que él no esperaba. Ella humanizó su propuesta al conectar la necesidad de innovación con las realidades cotidianas de los empleados. Las historias de cómo ellos sufrían las consecuencias de la falta de cambio resonaban profundamente en la sala. Sin embargo,
Cuando llegó el momento de la verdad, una oleada de nervios la abrumó. Fernando la miró fijamente y, con una fría sonrisa, lanzó un comentario despectivo que podría haber deshecho su confianza. ¿Y qué te hace pensar que tus ideas son mejores que las nuestras?, preguntó, apuntando a la debilidad que sentía en su interior. Sofía sintió como la presión aumentaba nuevamente, pero no podía emitir una respuesta débil. Porque sé que cada uno de nosotros, incluidos tú y yo, tenemos la capacidad de crecer y adaptarnos. Nos enfrentamos a un cambio inminente y, si ignoramos la necesidad de innovación, solo nos condenamos al fracaso. No estoy aquí para señalar culpas, sino para ofrecer soluciones que beneficien a todos, incluso a ti. La sala quedó en un silencio sepulcral. La tensión era casi palpable, y Sofía sentía que su corazón latía con fuerza, pero había un fuego en su mirada. Se dio cuenta de que no era solo una lucha contra Fernando, sino un conflicto con todas las dudas que había acumulado durante años, las inseguridades que habían contaminado su autopercepción. Cuando terminó su exposición, lo que antes eran murmullos se convirtieron en un mar de reacciones. Algunos colegas asintieron, otros intercambiaron miradas, pero ella ya no podía preocuparse por las opiniones ajenas. Sofía se dio cuenta de que lo que verdaderamente había cambiado era su propia percepción de sí misma. Ya no se trataba solo de ganar la aprobación de los demás, se trataba de reivindicar su lugar y demostrar que tenía voz. La reunión llegó a su fin, y mientras los asistentes se dispersaban, Sofía sintió una mezcla de alivio y anticipación. Había hecho lo que se propuso, pero el verdadero desafío aún no había terminado. A medida que Fernando se acercaba a ella, con su usual autoritarismo, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿de verdad estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de haber cruzado esa línea? Una fría determinación la embargaba. Podía predecir el fuego cruzado que vendría, pero en su mente resonaban las palabras de su abuelo: la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. ¿Estaría lista para lidiar con las repercusiones de su desafío? La respuesta se iría revelando en los días venideros, donde cada paso podría abrir posibilidades inimaginables o cerrar puertas que creía abiertas. Sofía sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras la figura de Fernando se acercaba. Había esperado una confrontación, pero la brutalidad del momento era más de lo que había imaginado. Su mente comenzaba a bombardearla con una mezcla de dudas y determinaciones. No tengo miedo, se repetía en silencio. Pero la voz de su abuelo resonaba en su interior, desafiándola a ser valiente. Lo que hiciste hoy no tiene precedentes, dijo Fernando, con un tono cargado de frialdad. Creí que podría ser un activo, pero ahora me pregunto si no eres más una liability. Sofía mantuvo la cabeza en alto, aunque las palabras de su jefe le calaban hondo. La tensión en su pecho le dijo que esta batalla apenas comenzaba. Debía recordar la razón detrás de su propuesta, no solo debía defenderla, sino también demostrar su valía. Sin respuesta inmediata, decidió procesar su desafío en lugar de dejarse abrumar. Con la mente enfocada desde el fondo de su ser, planteó un objetivo a corto plazo: demostrar que su enfoque difería del de Fernando. No podía permitir que sus inseguridades se convirtieran en argumentos en su contra. Al fin y al cabo, había un propósito mayor en esta lucha, y tenía que aprovecharlo. Cada paso debería conducirla a una mayor autocapacidad. El día siguiente llegó con un revuelo palpable en la oficina. Sus compañeros estaban en estado de alerta, como si todos esperaran el inevitable choque entre Sofía y Fernando. Decidió utilizar la curiosidad a su favor. Se acercó a algunos colegas y les compartió fragmentos de su visión. Notó que algunos, incluso aquellos que antes eran escépticos, comenzaban a abrazar sus ideas. Con cada comentario positivo, su confianza crecía. Al final de la jornada, un pequeño grupo se reunió en su oficina. Sintiéndose cada vez más integrada, Sofía compartió un plan para un taller sobre la cultura de innovación. Todo comenzó a encajar. No se trataba solo de ser escuchada, sino de convertirse en la voz que iluminara el camino hacia el cambio que todos deseaban. Las primeras respuestas fueron optimistas, y eso agudizó su determinación. A lo largo de los días, aquel pequeño taller adquirió forma. Comenzó a recibir solicitudes de colegas interesados, ansiosos por involucrarse. Mientras tanto, Fernando vigilaba desde la distancia, atento a cómo se desarrollaba el proyecto y, con él, la influencia de Sofía. La dinámica empezaba a decayendo, y su influencia sobre el grupo parecía estar fluyendo hacia ella, planteando un desafío crucial: ¿sería capaz de capitalizar esta nueva situación, o caería de nuevo en la trampa de su jefe? En una reunión con el equipo, su energía era contagiosa. Sofía guiaba, inspiraba,
y comenzaba a formar conexiones reales con todos. No solo era la empleada que desafiaba a su jefe, ahora se presentaba como la líder del cambio que todos necesitaban. Sin embargo, mientras su círculo se expandía, no podía ignorar la sensación de que Fernando la acechaba, dispuesto a desmantelar cualquier atisbo de éxito. La incertidumbre se filtraba sutilmente en su mente. ¿Sería capaz de mantener la unidad del equipo ante su iracunda amenaza? La reacción de Fernando llegó de manera rápida, sutil pero impactante. Una tarde, bajo la apariencia de un comentario casual, soltó una presión que se sentía en el aire. No creo que tus iniciativas tengan el respaldo que esperas, dijo. Su tono no era explícitamente crítico, pero el desafío era claro. La pregunta giraba en torno a cómo Sofía respondería a esa insinuación. Finalmente, su próximo gran paso se acercaba. Sofía estaba lista, pero el costo de esta decisión se iría haciendo palpable. ¿Sería capaz de desafiar a Fernando con la fuerza necesaria para mantener su trono? ¿O, acaso su ambición la llevaría a un nuevo conflicto que podría romperla? Una sensación mezcla de emoción y miedo la embargó. La lucha por su lugar era más intensa que nunca. El verdadero desafío no solo sería enfrentarse a Fernando, sino también a su propia psicología y las condiciones que la llevaron a este punto. Cada acción la catapultaría hacia lo desconocido, donde restaba preguntarse si estaba realmente dispuesta a enfrentar la tormenta que se avecinaba. Sofía despertó esa mañana con la mente agitada, el eco de la advertencia de Fernando resonando en sus pensamientos. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. La hora del taller se acercaba, y su ambición por demostrar su liderazgo se entremezclaba con una inquietante ansiedad. Decidió que no podría permitir que la voz dentro de su cabeza, que alguna vez la había debilitado, la desalentara en este momento crucial. En el camino a la oficina, se repasaba en silencio las estrategias que había elaborado. No trataba solo de mantener su visión intacta, quería inspirar a su equipo para que se unieran a ella en esta misión de transformación. Delante del espejo, reafirmó su propósito: hoy no solo presentaré un taller. Hoy demostraré que tengo lo que se necesita para liderar el cambio. Al entrar a la sala de reuniones, el ambiente cargado la envolvió. Vio las caras de sus compañeros, una mezcla de expectativa y escepticismo. Respiró hondo y comenzó a hablar, cada palabra fluyendo como un torrente que arrastraba sus miedos. Explicó no solo el contenido del taller, sino la importancia de la innovación y la colaboración. Las luces de su pasión comenzaron a brillar, capturando la atención de quienes le escuchaban. Mientras las participaciones se sucedían, encontró aliados inesperados entre sus colegas, que empezaron a compartir sus propias ideas y experiencias. Aquellas voces llenaron la sala, creando un ambiente vibrante de intercambio. Poco a poco, el escepticismo se desvanecía, y la energía positiva era palpable. Sin embargo, no pudo evitar percibir la mirada crítica de Fernando a través del cristal de la puerta. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. A medida que el taller avanzaba, Sofía enfrentaba una revelación interna. Su verdadero poder no residía en la conformidad, sino en la capacidad de ser auténtica y vulnerable. Sentía que, al abrirse a sus compañeros, había dejado entrar a otro nivel de conexión, uno que Fernando jamás podría comprender ni replicar. Era el momento de elevar su propuesta a la dirección, y con este grupo respaldándola, se sentía más fuerte, pero la certeza se tornó en confusión cuando, al cerrar el encuentro, recibió un mensaje directo de Fernando. Hiciste un buen trabajo, pero no olvides que no eres la única voz aquí. Recuerda quién tiene la última palabra, decía el texto. La amenaza, aunque velada, caló hondo en su espíritu. Esa noche, sentada en su escritorio, Sofía se dio cuenta de que no solo luchaba contra la oposición de Fernando, luchaba contra el miedo a ser marginada, la angustia de perder su credibilidad. Tomó una decisión: si iba a salir adelante, debía desafiar a Fernando de una manera que nunca lo hubiera hecho antes. ¿Cómo podría utilizar su creciente influencia sin poner en peligro lo que había logrado? Con un renovado sentido de propósito, decidió que su próximo movimiento sería audaz. Convocaría a una reunión con la alta dirección para presentar oficialmente sus ideas y demostrar que su taller había galvanizado un cambio de enfoque en la empresa. Tenía que sentir la presión del éxito, no solo por su bien, sino también por el de aquellos que habían creído en ella. Mientras la noche se deslizaba, y la ansiedad se transformaba en determinación, se dio cuenta de que estaba preparada para enfrentar lo que sea que se interpusiera en su camino. Un viento de cambio soplaba en la oficina, pero su adversario no se rendiría sin pelear.
La dinámica había iniciado, y la confrontación entre su valor y la estrategia manipuladora de Fernando nunca había estado tan cerca. Con más de un corazón palpitante esperando ver cómo se desarrollaría todo, Sofía se preguntó, ¿sería capaz de enfrentar a Fernando en la reunión y consolidar su liderazgo, o se hundiría bajo la presión de la confrontación inminente? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y siente que el verdadero examen de su fortaleza personal estaba a punto de comenzar. La mañana de la reunión con la alta dirección llegó más rápido de lo que Sofía había anticipado. Se sentía como si el tiempo se hubiera comprimido en una serie de momentos intensos, cada uno cargado de presión. Al momento de vestirse, optó por un conjunto que reflejara su seguridad, colores vivos y cortes que acentuaban su personalidad vibrante, un acto deliberado de autoafirmación porque sabía que debía proyectar confianza. Incluso cuando su interior retumbaba con incertidumbres, mientras se dirigía a la sala de conferencias, Sofía repasaba en su mente los puntos clave de su presentación. Su voz interior la alentaba, no es solo lo que dices, es como lo dices. Deja que tu pasión brille. Pero la visión de Fernando, con su aire autoritario, no dejaba de aparecer en su mente, recordándole la fragilidad de su posición. Sin embargo, ya no podía dejar que esos temores determinaran su trayectoria. Era un momento crucial, no solo para ella, sino para su equipo. Al entrar en la sala, el ambiente se sintió automáticamente denso. Todos los altos directivos estaban allí, y el aire parecía estar cargado de expectativas. Sofía tomó asiento en la mesa, sintiendo como los ojos se posaban sobre ella, examinándola. En ese instante, recordó a su grupo del taller, la conexión que había establecido con ellos. Eso era lo que necesitaba para recobrar su confianza. El impacto que su voz podía tener. Comenzó su presentación con un saludo firme, con la claridad de su propósito inquebrantable. Sus palabras fluyeron en un discurso estructurado en el que cada punto resaltaba la necesidad de un enfoque colaborativo e innovador. Habló de las ideas surgidas en el taller y cómo cada una de ellas podría transformar no solo los procesos de la empresa, sino también la cultura organizacional. Estaba tan inmersa en su discurso que, por primera vez en mucho tiempo, pudo ignorar la mirada aviesa de Fernando. Gradualmente, se percató de los gestos asintiendo de algunos directivos, y eso encendió una chispa dentro de ella. Pero entonces, la voz de Fernando irrumpió como un rayo. Sofía, tus ideas son interesantes, pero quizás demasiado ambiciosas para nuestra realidad actual, dijo, con una sonrisa que intentaba ocultar la burla. Estuvo a punto de caer en su juego, de rehuir el desafío. Pero, algo en su interior le decía que no podía retroceder, que aquel era el momento que había esperado. Fernando, eso es precisamente lo que necesitamos, ambición. Hablar de cambios incrementales no llevará a la empresa a donde necesita ir, replicó, sintiendo como las palabras vibraban en el aire, marcando un punto de inflexión. El murmullo en la sala aumentó. Sofía sabía que no solo estaba desafiando a Fernando, sino a una complacencia que había perdurado demasiado tiempo. La respuesta de algunos ejecutivos, que comenzaron a murmurar entre ellos, le otorgó una sensación de poder. En ese instante, comprendió que no era solo su voz la que estaba emitiendo un reclamo, sino la de todos aquellos que sentían que había llegado el momento de un cambio. A medida que avanzaba en su exposición, Sofía notó cómo los rostros se tornaban más receptivos, pero también advertía la intensidad de la mirada de Fernando. Sin embargo, ya no sentía miedo. Quería que su mensaje resonara, que dejara huella. Ella estaba lista para ser la voz de una nueva era en la empresa. Con un cierre potente, planteó una pregunta a todos los presentes. Si no empezamos a pensar diferente, ¿cómo podremos enfrentar los retos que se nos avecinan? El silencio que siguió fue revelador. Cada persona en la sala perdía la atención y comenzaba a sopesar lo que había escuchado, pero no podía ignorar la risa sarcástica que salió de los labios de Fernando. Entiendo que tienes energía, pero todo esto que propones es una utopía. Su ataque era velado, pero suficiente para desviar la atención de su presentación. Sofía sintió una oleada de adrenalina. No era solo un desafío profesional, era una lucha personal contra la duda y la marginación. Así, en un susurro de decisión final, se planteó algo inesperado. Si hay algo utópico aquí, es la creencia de que conformarnos nos llevará al éxito. La atmósfera se hizo electrizante. Su corazón latiendo, el sentido de urgencia se intensificó a medida que observó la mirada atónita de los ejecutivos. Su arriesgada respuesta había elevado la tensión, pero también la posibilidad de que algo realmente cambiara. Mientras la reunión llegaba a su fin y las discusiones comenzaban a encenderse, Sofía sintió que había cruzado una línea. Había dado un paso que podría definir su carrera. Pero,
¿Sería suficiente para desafiar verdaderamente a Fernando y afirmar su lugar como líder? Las preguntas sin respuesta flotaban en su mente mientras se retiraba de la sala, dejándola en una encrucijada. ¿Habría logrado abrir la puerta al cambio, o había avivado la furia de su adversario? La incertidumbre mantenía la presión en su pecho, y un nuevo capítulo de su lucha por el liderazgo estaba a punto de desplegarse. Sofía se despertó esa mañana con una sensación de invencibilidad. Había pasado meses preparándose para este momento, y su presentación ante la alta dirección era su oportunidad culminante para consolidar su posición y demostrar su valía. El día soñando desde su adolescencia estaba al alcance de su mano. A medida que se vestía, se miró al espejo y repitió en voz alta: «Estoy lista». Al llegar a la sala de juntas, el ambiente era tenso, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración. Cada ejecutivo, desde el más escéptico hasta el más entusiasta, era un adversario potencial. Sofía tomó asiento, sintiendo el peso de sus expectativas. Pero esta vez, no se dejaría intimidar. Había un fuego nuevo dentro de ella, un poder renovado alimentado por la necesidad de cambio y por su herencia familiar. La presentación comenzó, y con cada diapositiva mostrada, su confianza brillaba cada vez más. Expresó con claridad su propuesta, conectando los aspectos técnicos con el legado de su abuelo, quien había alimentado su sueño de innovar. No solo estaba presentando un proyecto, estaba tejiendo la narrativa de su vida y desafiando el status quo. Cuando Fernando interrumpió, su tono despectivo era el mismo de siempre, pero esta vez, algo en la postura de Sofía cambió. «Tus ideas son demasiado ambiciosas para nuestra realidad actual», dijo él, con esa sonrisa burlona que tantas veces había sentido como un golpe. Pero Sofía no se arrugó. Con fuerza y resolución, contestó: «Si no somos ambiciosos, ¿cómo podremos transformar nuestra realidad?». Las grandes empresas nacen de grandes ideas. El murmullón creció en la sala, y no fue solo un eco de la verdad, era el sonido de un cambio inminente. Mientras sus compañeros comenzaron a asumir el reto, Fernando intentó sofocar la creciente inquietud levantando la voz y descalificando su enfoque. Pero Sofía se dio cuenta de que cada palabra suya solo ayudaba a solidificar su propia autoridad. A medida que se desarrollaba la discusión, su visión comenzó a resonar profundamente entre los miembros del equipo. Aquellos que alguna vez la habían visto como la asistente ahora erguían sus cabezas con atención. En ese momento, Sofía comprendió que su lucha no solo era individual, sino también un reflejo del deseo colectivo de cambio dentro de la empresa. Cuando la reunión concluyó, había una nueva energía en la sala. Sofía sintió que había marcado un antes y un después. Durante días, sus compañeros hablarían sobre su valentía, sobre cómo un proyecto que parecía inalcanzable había cobrado vida gracias a su voz. Pero su desafío con Fernando no había terminado. Ella sabía que él buscaría formas de ignorar su propuesta o desacreditarla ante los superiores. Al regresar a su escritorio, la realidad la golpeó con fuerza. La reacción a su presentación había sido favorable, pero la resistencia de Fernando aún acechaba como un peligro latente. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la jornada, decidió que debía anticiparse a sus movimientos. No podía permitirse perder impulso ni muestras de debilidad, consciente de que su camino apenas comenzaba. Sofía se comprometió a preparar una reunión adicional con algunos de los ejecutivos que habían mostrado interés en su proyecto. Sabía que necesitaría apoyo clave para asegurarse de que su propuesta no fuera solo un destello momentáneo, sino un cambio a largo plazo. La idea de hacer un seguimiento y solidificar una red de aliados en la empresa impulsó su motivación. Pasaron los días, y con cada interacción, Sofía consolidaba su posición como líder emergente en la empresa. Extendió su círculo, sumando a aquellos que compartían su visión y su deseo de innovación. Logró reunir un grupo diverso y apasionado, cada uno aportando ideas frescas y puntos de vista diferentes. De pronto, lo que había comenzado como un acto de desafío se convirtió en un movimiento organizacional. Fernando, sintiendo la presión de la nueva dinámica, optó por intentar infiltrar su red, buscando desacreditar su influencia. Sin embargo, Sofía, guiada por el valor que había encontrado en sí misma, supo cómo sortear sus intentos de sabotaje. Se centró en la cooperación y la unidad, recordando que su propósito era más grande que cualquier desafío personal. Una semana después de su presentación, la directiva decidió avanzar. El inversionista vio el potencial, y su proyecto fue aprobado. Sofía había logrado lo que una vez consideró un sueño inalcanzable. Había cimentado su lugar en la empresa, y su legado estaba tomando forma. Su voz había resonado, y su transformación era completamente tangible. Al final, mientras se retiraba de la oficina, una satisfacción profunda la invadió.
Había crecido infinitamente, no solo como profesional, sino como persona. Se sintió reconocida por sus colegas y por sí misma. La niña que alguna vez había dudado de su valor había florecido en una líder decidida y capaz. Este es solo el comienzo, pensó mientras atravesaba las puertas del edificio. El futuro se abría ante ella con nuevas y emocionantes posibilidades. Ya no era solo una empleada, era un agente del cambio. Sofía miró hacia adelante, con un renovado propósito. Un viaje increíble había comenzado, y estaba lista para enfrentarlo. Ahora, si realmente quieres seguir el camino de la superación personal y no perderte historias asombrosas como esta, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias continúen llegando a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Demostremos juntos el poder de la transformación personal.